Profesor, compañeros y público en general, tengan todos ustedes un muy buen día. En esta oportunidad, el Grupo 2 presentará el tema de análisis de circuitos de la asignatura Electricidad y Magnetismo, cuyo docente es el licenciado Julio Valencia Bardales. El grupo número 2 está conformado por los integrantes García Rivera Fabricio, Suárez Mora Carlos, Mendoza Rojas Robert, Cisneros Amanamu Jens, quien les habla, Ramírez Chávez Michael y Ruiz Sánchez Jason. Pasaremos a la teoría. Para los elementos que facilitan el análisis de un circuito, esos elementos son 5. Podemos describir lo que es el punto de conexión, nudo, malla, trayectoria abierta y rama. Los puntos de conexión es un punto de unión de dos o más conductores en un circuito. Los conductores son los elementos del circuito por donde pasará la corriente eléctrica. Los nudos. El nudo es un punto de conexión, pero para que sea un nudo, el punto donde convergen los conductores deben ser como mínimo 3 de estos. Es decir, deben tener como requisito que en este punto converjan 3 conductores. Mallas. Es cualquier trayectoria cerrada en un circuito eléctrico. Una malla inicia en un punto de conexión, pasando por un conjunto de puntos y retorna al punto inicial. Y tener en cuenta que para que se considere malla, no debe pasar por ninguno más de una vez. Trayectoria abierta. Es cualquier trayectoria no cerrada en un circuito eléctrico, y para describirlas debemos tener en cuenta los puntos por los cuales está pasando. Esto también teniendo en cuenta en las mallas, describir los puntos por donde se tiene que pasar. Ramas. Es una trayectoria de un circuito eléctrico que tiene su origen en un nudo y termina en el nudo contiguo siguiente. También tener en cuenta que para que sea considerada rama no debe haber nudos intermedios. La ley de Ohm. Esta ley está relacionada con las 3 variables más importantes de la electrónica, que serían el voltaje, la resistencia y la intensidad. Esta ley tiene el nombre del físico alemán Georg Ohm, publicado en 1827, donde halló los valores de la tensión y corriente que pasaba a través de unos circuitos eléctricos simples que contenían una gran cantidad de cables. Él presentó una ecuación un poco más compleja, pero la que conocemos hoy día es esta, que la podemos ver de manera simple, que es velocidad es igual a resistencia por intensidad. La resistencia. La resistencia es un dispositivo eléctrico que tiene la particularidad de oponerse al flujo de la corriente. Para medir el valor de estas resistencias se usa un instrumento llamado ómetro, y las unidades en el Sistema Internacional de Unidades es el ohm. En general, todo material presenta una resistencia natural que depende de su estructura interna, las impurezas y composición atómica. En esta imagen tenemos como ejemplo una resistencia de colores de 4 bandas, que dicha resistencia se puede calcular teniendo en cuenta los colores. La intensidad. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en una unidad de tiempo. Para determinar la intensidad utilizaremos la letra I, y su unidad es el amperímetro. La intensidad de corriente se mide con un galvanómetro o amper. De acuerdo a esta intensidad, también tenemos que tener en cuenta aquí la sección transversal, que puede ser el área por donde pasan los electrones. El voltaje o diferencia de potencial se define como diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos.
también como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones, de ir para un punto a otro punto, y podemos hallar el diferencial de potencial. Se puede medir con un voltímetro y su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el voltio. Tener en cuenta que cuando también nos podemos topar con un problema que nos diga que es un solo punto, se refiere a la diferencia de potencial entre ese punto y algún otro donde el potencial se defina como cero, que sea un potencial a tierra. Principio de conservación de carga. Establece que no hay destrucción ni creación neta de carga eléctrica y que todo el proceso electromagnético, la carga total de un sistema aislado, se conserva. Los electrones no pueden desaparecer en su recorrido por el circuito, por tanto, la carga se conserva. Esto pasa en un circuito cerrado. Necesariamente tiene que ser un circuito cerrado. El principio de la conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía dice que la cantidad de energía existente no varía. En un circuito eléctrico funciona gracias al flujo de electrones, que en este caso es la energía. Mientras éste esté funcionando, los electrones seguirán fluyendo dentro de él. Aquí podemos ver un ejemplo de un circuito que conecta a un foco. Paso a mi siguiente compañero. Profesor, compañeros y público en general, espero tengan todos ustedes un muy buen día. Me presento, soy el alumno Mendoza Rojas Robert Josué, perteneciente al segundo ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas, y en esta ocasión voy a continuar con la exposición leyendo el enunciado del problema a resolver. ¿Qué nos dice el enunciado? Dado el siguiente circuito resistivo a calcular las intensidades de corriente presentes en el circuito, la diferencia de potencial aplicada a los extremos de cada resistor, la potencia disipada por cada resistor y la energía consumida por cada resistor y la total consumida por el circuito si éste trabaja 8 horas. Los elementos que van a intervenir en el circuito son E igual a 12 voltios, R1 igual a 4 ohmios, R2 igual a 20 ohmios, R3 igual a 12 ohmios, R4 igual a 6 ohmios y R5 igual a 4 ohmios. Lo primero que vamos a hacer en este caso es, vamos a colocar lo que son puntos de conexión y las intensidades que van a recorrer cada parte del circuito. El circuito modificado queda de la siguiente manera. El punto de conexión A, que luego va a pasar que luego al cambiar su potencial va a ser el punto de conexión B, al pasar por R1, y que luego va a pasar a ser el punto de conexión D. El proceso va a ocurrir en la parte superior. En la parte inferior, de igual manera, el punto de conexión A va a pasar a ser el punto de conexión C, al pasar por las resistencias en paralelo, y el punto C va a pasar a ser el punto D, al pasar por la resistencia 5. Podemos darnos cuenta que la diferencia potencial en un circuito en paralelo va a ser la misma, pero que sin embargo, esa diferencia potencial va a ser igual también a la suma de la diferencia potencial entre A y B y D. De igual manera, la diferencia potencial AD va a ser igual a la suma de la diferencia potencial de AC y CD. ¿Qué más podemos observar? Que al salir la intensidad de corriente que sale por la fuente, que es la intensidad de corriente I, se va a dividir al pasar por el circuito en paralelo. Va llegando por la parte superior I1, que va a ser la misma para las dos resistencias del circuito en serie, pero que sin embargo también se va a volver a dividir para el subcircuito en paralelo, va llegando a ser I2 e I3. Luego, estas se van a unir formando la intensidad que debía llegar a esta parte, que sería I4, e I4 y I1, que era la intensidad que recorría la parte superior, se van a unir para volver a formar I y llegar a la fuente de nuevo y seguir con su trayectoria. Ahora, vamos a proceder a resolver lo que son las resistencias equivalentes para poder hallar todo lo que nos pide el problema. Podemos observar que en la parte superior hay lo que es un subcircuito en serie. Para esto, ¿cómo llamo la resistencia equivalente en una asociación en serie? Sumando ambas resistencias en este caso. En este caso, resistencia equivalente que le he colocado R6, que es igual a R1 más R2. R1 cuando valía 4 ohmios y R2 cuando valía 20 ohmios, resultando la resistencia equivalente a R6 igual a 24 ohmios.
Ahora, reemplazamos el circuito y queda ahora R6, que va a simplificar estas dos. Y ahora queda ese subcircuito en paralelo de R3 y R4. ¿Cómo llamamos la resistencia equivalente de una asociación en paralelo? 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. En este caso, resistencia equivalente le he colocado R7. 1 sobre R7 es igual a 1 sobre R3 más 1 sobre R4. ¿Cuánto valía R3? 12 ohmios. Y R4 valía 6 ohmios. Al operar nos quedaría que la resistencia 7 es igual a 4 ohmios. Ahora el circuito se queda cada vez más simplificado. Ahora nos queda un subcircuito en serie en esta parte de abajo de R7 y R5. De la misma manera, la resistencia equivalente se obtiene sumando. En este caso, la resistencia equivalente le he colocado R8. R8 sería igual a R7 más R5. R7 valiendo 4 ohmios y de igual manera R5, resultando R8 igual a 8 ohmios. Y por último nos queda simplemente una asociación en paralelo, que resultaría la suma de inversas de las resistencias, que sería 1 sobre la resistencia equivalente, que sería el equivalente de todo el sistema, y es igual a 1 sobre R6 más 1 sobre R8. Un R6 valía 24 ohmios, y R8, que habíamos hallado hace poco, queda 8 ohmios. Al operar nos queda simplemente que la resistencia equivalente de todo el sistema, de todo el circuito, va a quedar 6 ohmios. Para demostrar que los cálculos que hemos realizado son correctos y al mismo tiempo los resultados se ven que sean correctos, vamos a utilizar el software Workbench. En este caso vamos a ver si la parte superior tiene la resistencia equivalente 6 que obtuvimos con los cálculos. Podemos comprobar que el resultado es de 24, tal como los cálculos que realizamos. Ahora procederemos a verificar cada una de las resistencias equivalentes que fueron halladas. Ahora vamos a ver lo que pase en este subcircuito en paralelo. Podemos observar que la resistencia resultante quedaría 4 ohmios. Y ahora, para comprobar que esté correcto también la resistencia 8 que se halló, podemos observar que la resistencia equivalente sería 8. Y por último, para finalizar, necesitaríamos ver si todo este circuito nos resulta 6 o nos arroja otro resultado, lo que indicaría que sería equivocado lo que nosotros hemos hecho. En este caso, nos arroja 6 ohmios, por lo tanto, los cálculos que hemos realizado de forma manual, de forma matemática, resultan correctos. Por lo tanto, podemos aseverar que el circuito equivalente es de una resistencia de 6 ohmios con una intensidad de 2 amperios, de 2 amperes. Doy paso a mi siguiente compañero y muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Jason Ruiz Sánchez. Continuando con la exposición de electricidad, nosotros vamos a ver lo que es intensidad de corriente. Nos plantean el siguiente circuito. En el siguiente circuito podemos ver 5 resistencias. La resistencia de 4 ohms, 20 ohms, 12 ohms, 6 ohms y 4 ohms, en las cuales se sitúa la intensidad I1, I2, I3, I4 y la intensidad general que vendría a ser I. Para nosotros hallar la intensidad de corriente del siguiente circuito, vamos a hallar el circuito equivalente. El circuito equivalente a nuestro circuito vendría a ser el siguiente, donde posee una resistencia de 6 ohms y posee un voltaje de 12. Por la fórmula vamos a hallar la intensidad. Sería el voltaje de AD sería igual a la intensidad por la resistencia equivalente. Reemplazamos los datos en el voltaje valdría 12, sería igual a la intensidad, que es lo que nos pide hallar, por la resistencia equivalente de 6 ohms, que nos daría igual a la intensidad, que sería igual a 2 amperes. Esa es la intensidad del circuito equivalente en general del circuito. Ahora hallaremos la intensidad del circuito en serie. Este circuito, al estar en serie, sus resistencias, la resistencia equivalente va a ser la suma de ambos. Quiere decir que sería el voltaje en AD sería igual a la intensidad 1 por la resistencia equivalente,
que sería igual a R1 más R2, o sea, la resistencia que vale 4 ohms más la resistencia que vale 20 ohms, que sería 24. Al realizar nuestra operación matemática, resulta que la intensidad de I1 es igual a 0,5 amperes. Para hallar la intensidad en el subcircuito paralelo. Acá en esta parte de aquí, para la intensidad I2, el punto de diferencia potencial va a ser de 6. Entonces, que sigue cambiamos el voltaje por 6 y vamos a hallar de la misma manera. La intensidad I2 es igual a los 12 ohms, que equivale a nuestra resistencia, y tenemos que la intensidad I2 es igual a 0,5. De la misma manera hacemos el mismo procedimiento para I3. Sería igual a 6 voltios, es igual a I3 por 6 ohms. Realizando la operación, sería igual que la intensidad de I3 es igual a 1 ampere. Pero nosotros, para comprobar que este cálculo esté correcto, vamos a hacer la intensidad de A hasta C. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hallar la resistencia equivalente de este circuito en paralelo. Para la resistencia equivalente va a ser 4 y sería igual la misma fórmula, pero con el punto que voltaje sería 6. Al realizar la operación matemática resulta que la intensidad sería igual a 1,5 amperes, lo que nos resulta la suma de 1 más 0,5 en la intensidad 2 con la intensidad 3. Ahora, para hallar la intensidad CD, que sería donde se encuentra la resistencia de 4 ohms, sería de la misma forma. El voltaje en AD sería igual a la intensidad 4 por la resistencia equivalente. Reemplazamos los valores, el voltaje sería 6, la intensidad, que es lo que nos pide hallar, por la resistencia de 4 ohms. Realizando los cálculos matemáticos sería 1,5 amperes. Ahora nosotros lo vamos a demostrar en el programa de Electronic Workbench. Como ya habíamos visto, este era nuestro circuito, el circuito planteado al inicio del problema. Nosotros podemos ver que acá nosotros conectado a un multímetro, donde nosotros podemos calcular la intensidad de corriente. Conectamos el circuito hacia el multímetro y damos inicio a la simulación. Vemos que nos calcula 2 amperes, que era el cálculo que habíamos realizado desde un principio. Continuando con el siguiente circuito, habíamos planteado que era un circuito en serie con un valor de 24 ohms de resistencia equivalente. De la misma manera, conectamos el multímetro hacia el circuito, calculamos la intensidad, seleccionamos en amperes y damos inicio a la simulación. Nos sale 500.0 miliamperímetros. ¿Qué quiere decir? Que esto sería igual a 0,5. Que también es el valor que nosotros hemos hallado. Continuando con las demás resistencias, para el subcircuito en paralelo, que el cual sería de 4 ohms, también seleccionamos que queremos medir la intensidad de corriente, conectamos, activamos la simulación y nos da 1,5 amperes. Para nosotros comprobar esto, también acá vemos de la intensidad de hasta C, que sería la resistencia equivalente de 4 ohms, nos da 1,5. Y para el último circuito, que el cual sería el de la resistencia de 4 ohms, cambiamos el voltaje. Acá en este punto el voltaje iba a valer 6 y la resistencia iba a valer 4 ohms. Nosotros, al hacer el cambio y seleccionamos que queremos medir la intensidad de corriente, nos sale que mide 1,5 amperes, lo que también nos lleva a nuestro cálculo que nosotros hallamos anteriormente.
Esto ha sido todo. Gracias. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Mi nombre es Carlos Daniel Suárez Mora y en esta ocasión yo voy a explicar sobre el voltaje. En primer lugar, ¿cómo se define al voltaje? Se define como la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos y su unidad en el sistema internacional es el voltio. Muy bien, para esta ocasión vamos a resolver lo que es este circuito. Vamos a ver el voltaje de la resistencia equivalente y también por cada resistencia. Muy bien, como ya dije, primero hallamos el voltaje del circuito equivalente y como podemos ver aquí, 6 ohms nos resulta la resistencia equivalente, que eso ya lo efectuamos anteriormente. Y muy bien, 12 voltios, esto nos tiene que dar 12 voltios, efectivamente se dice sí. Pero como lo comprobamos, nos vamos al workbench. Aquí ya tenemos nuestro circuito construido. Aquí podemos comprobar, ponemos aquí y ponemos aquí. Le damos un poquito más de forma. Y efectivamente nos sale 12 voltios. Muy bien. Comprobamos que esto en total, el voltaje total es igual a 12 voltios. Ahora vamos con el voltaje en el subcircuito en serie. Para eso vamos a utilizar la fórmula de voltaje es igual a intensidad por la resistencia. Y muy bien, vamos a primero calcular el voltaje para la resistencia que va desde el punto, que pasa desde el punto A hasta el punto B y también desde el punto B hasta el punto C. Primero del punto A hasta el punto B, como ya dijimos, el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. En este caso la resistencia es 4 ohms y la intensidad que fue hallada previamente es 0,5 amperios. Bien, multiplicamos 4 por 0,5, esto nos da 2 voltios. Ahora, ¿cómo comprobamos eso? Otra vez nos vamos al workbench. Colocamos esto en el punto B y esto en el punto A. Y activamos la simulación y efectivamente nos resulta 2 voltios. El voltaje es igual a 2 voltios. Muy bien, ahora pasamos a hallar el voltaje del punto B al punto C y esta resistencia es 20 ohms por la intensidad que hallamos, que es 0,5 amperios. 20 por 0,5 nos tiene que dar 10 voltios. Nuevamente vamos al workbench a comprobarlo. Ponemos esto por aquí y ponemos esto por acá. Activamos la simulación y efectivamente nos sale 10 voltios. Muy bien, para esas dos resistencias ya está comprobado. Ahora vamos con el siguiente, que sería, hallamos el voltaje en el subcircuito paralelo. Vamos a ir por cada resistencia. Y vamos a aplicar la misma fórmula, voltaje es igual a intensidad por la resistencia. En este caso, del voltaje del punto A hasta el punto C, que pasa por la resistencia 12 ohms, la intensidad, que ya se dio previamente, 0,5 amperios. Multiplicamos para el voltaje 0,5 por 12 es igual a 6. Lo mismo para esta resistencia del voltaje A hasta el punto C, hallamos intensidad por resistencia. La intensidad nos sale 1 amperio, en este caso la intensidad número 3, por 6 ohms, que es la resistencia por la que pasa, y nos va a hallar que el voltaje es igual a 6 voltios. Ahora, para los dos lo vamos a comprobar en el workbench. Primero vamos a este punto, y luego por aquí. Activamos la simulación, 6 voltios nos resulta. Ahora comprobamos para el otro.
esto por aquí y por aquí. Muy bien, activamos la simulación y también nos da 6 voltios como ya habíamos calculado. Muy bien, solo nos quedaría por hallar el voltaje desde el que pasa desde el punto C hasta el punto D en la resistencia de 4 ohms. Muy bien, el voltaje aquí, como ya sabemos, es intensidad por resistencia. La intensidad para de C hasta D es 1,5 amperios, la resistencia es 4 ohms. 1,5 amperios por 4 ohms nos va a resultar 6 voltios. Esto también lo vamos a comprobar con el workbench. Muy bien. Activamos la simulación y nos resulta 6 voltios igualmente. Muy bien, eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Muy buenas noches. En esta ocasión soy Michael Jesús Ramírez Chávez y en esta parte de la exposición me tocó presentar lo que es la potencia. Este será el circuito donde hallaremos las potencias de acuerdo a las resistencias, a su intensidad y a su voltaje. Hallemos el voltaje con la intensidad una vez hallada, presentada por mis compañeros que han expuesto con anterioridad. Podemos hallar la potencia en el circuito total, que vendría a ser de 6 ohmios con 12 voltios. Presentamos que la potencia de A a D es igual a la intensidad por el voltaje, que en este caso sería la intensidad de 2 amperios y el voltaje de 12 voltios, que nos da una potencia de 24 watts. Aquí hallamos la potencia del circuito en serie, que vendría a ser de A a D en 4 ohmios con 20 ohmios. En este caso se dan dos potencias, que viene a ser de la resistencia de 4 ohmios y otra de la resistencia de 20 ohmios. Usamos la misma intensidad porque de A a D solamente se encuentra una intensidad. En este caso hallaremos 4 ohmios, que es su potencia, la intensidad con el voltaje de A a D. A a B, disculpen, que sería la potencia con la intensidad de 0.5 amperios con el voltaje de 2 en la resistencia de 4 ohmios que hallamos, y sería 1 voltio, 1 watts, disculpen. En este caso tenemos la potencia 2, que sería de la resistencia 2 de 20 ohmios. Para este se usa la misma intensidad, que sería 0.5 amperios con 10 voltios. Esto nos da una potencia de 5 watts. Para este lado del circuito, que sería de A a C, hallamos dos potencias, que vendría a ser de la de 12 ohmios con la de 6 ohmios. Hallaremos la que es de 12 ohmios, que es la potencia con la intensidad 2 con su voltaje de A a C, que su potencia sería de la intensidad que está hallada como 0.5 amperios multiplicado por 6 voltios, que esto nos da y nos presenta su potencia de 3 watts. De misma manera para la resistencia de 6 ohmios, que sería la intensidad de 3, la tercera intensidad que se encuentra con su voltaje. Esta potencia sería 1 amperio con 6 voltios, por lo cual multiplicado sería 6 watts. Y dicho esto, para la última gráfica
que tenemos, que es AAC y de C a D, hallaremos lo que es la potencia de 4 ohmios, que es, se quiere decir, de la potencia de C a D, presentada por la intensidad 4 y su voltaje de C a D, que sería la potencia 5, sería con la intensidad de 1.5 amperios con 6 voltios, que esto nos presenta y sería la quinta potencia, que sería 9 watts. Dicho todo esto, muchísimas gracias. Y paso a mi siguiente compañero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabricio José García Rivera y continuando con la exposición, ahora vamos a resolver lo que es el ejercicio letra D, el cual nos habla de calcular la energía que está siendo consumida por cada una de las resistencias y el total que se consume en todo el circuito. Bien, hay que leer bien esta parte del ejercicio porque nos da un dato que es principal para que se pueda reemplazar dentro de la fórmula de la energía, el cual es el tiempo, y nos dice que el circuito está trabajando en función de 8 horas. Y continuando, vemos que los elementos que se intervienen dentro del circuito, vemos que es la cantidad de ohms, nos mencionan un dato, el cual es la cantidad de ohms que tiene cada una de las resistencias. En este caso, la número 1 tiene 4 ohms, la número 2 tiene 20 ohms, y estos datos van a ser fundamentales para poder ser reemplazados dentro de la fórmula de la energía. Otro dato que hay que ya de tener en cuenta y se ha resuelto es la intensidad de corriente eléctrica que tiene cada una de las resistencias, o en este caso, si es en serie, va a tener solamente una, si es en paralelo, va a tener 2. Bien, vamos a empezar. Bien, para lo que es calcular la energía que está siendo consumida por cada una de las resistencias, vemos que esta va a ser tomada en cuenta con la letra W, el cual va a reemplazar a la palabra energía. Y vemos que aquí tenemos una nota que nos dice que el circuito está trabajando en un tiempo de 8 horas. Bien, ahora, en este esquema de este tipo de circuito resistivo, vemos que acá nos ponen las intensidades de corriente eléctrica de cada uno de los circuitos. En este caso vemos uno que es en serie y uno que es paralelo y uno independiente. Bien, ahora, ¿por qué nos ponen? Porque cuando es en serie, ambas resistencias van a compartir una misma intensidad de corriente eléctrica. En cambio, cuando son paralelas, cada una de ellas va a tener independientemente su intensidad de corriente eléctrica. Bien, ahora vamos con la primera pregunta, el cual es calcular la energía consumida por la resistencia número 1. En este caso, los datos que vamos a tener en cuenta van a ser lo que nos piden en la fórmula de la energía, el cual es energía es igual a la intensidad de corriente eléctrica elevada al cuadrado por la cantidad de ohms de la resistencia por el tiempo. En este caso, como ya se ha calculado la intensidad de corriente eléctrica anteriormente, vamos a decir que la intensidad de corriente sub 1 va a ser igual a 0.5 amperes. Y aquí les dejo la resolución. Bien, entonces, ahora, ¿cuánto es R? R sub 1. Pues R sub 1 viene a ser la cantidad de ohms que tiene la resistencia número 1, que en este caso es de 4 ohms. Y el tiempo que ya nos han dicho que es de 8 horas. Operando todo esto, nos queda que la cantidad de energía consumida por la resistencia número 1 vendría a ser igual a 8 joules. Bien, ahora, en la energía que se consume por la resistencia número 2 va a tener la intensidad de corriente eléctrica igual que la primera. ¿Por qué? Porque esta parte del circuito es un circuito en serie. Y ya hemos dicho que cuando es en serie comparten una misma intensidad de corriente eléctrica. Bien, 0.5 al cuadrado por 20 ohms, ya que esta resistencia tiene una cantidad de 20 ohms por 8 horas, que es el tiempo. Operando todo, ya nos queda que la energía consumida por parte de la resistencia número 2 es de 40 joules. Y de igual forma con la resistencia número 3 y la resistencia número 4.
vamos a encontrar las intensidades de corriente eléctrica que ya la tenemos hecha y vamos a reemplazarla con los otros datos, la cual es la cantidad de ohms que tenga la resistencia más por el tiempo, perdón. En este caso, el número 3 tiene una intensidad de corriente eléctrica de 0.5. Su cantidad de ohms, que es de 12 ohms, y el tiempo, que es de 8 horas. Operando todo esto, vamos a decir que la energía consumida por parte de la resistencia número 3 es de 24 joules. De igual forma con la resistencia número 4. En este caso, su intensidad de corriente eléctrica es de 1 amps. Entonces, vamos a reemplazarlas y vamos a decir, entonces 1 elevado al cuadrado por 6 y por el tiempo, que es 8. Operando todo esto, nos queda que la energía consumida por parte de la resistencia número 4 es de 48 joules. Y de igual manera con la resistencia número 5. Su intensidad de corriente eléctrica es de 1,5 y reemplazando con los otros datos dentro de la fórmula de la energía, vemos que nos queda que la energía consumida por parte de la resistencia número 5 es de 72 joules. Ahora, hasta ahí solamente hemos calculado una parte del ejercicio D, el cual es que nos ha pedido que calculemos la energía que está siendo consumida por cada una de las resistencias, o sea, de la primera hasta la quinta. Ahora, vamos a calcular la energía que está siendo consumida por todo el circuito en general, y para eso vamos a necesitar la intensidad de corriente eléctrica equivalente, o sea, que es de todo el circuito, el cual es de 2. Ahora, reemplazamos dentro de los datos y decimos que la intensidad de corriente eléctrica equivalente de todo el circuito es 2. Entonces, 2 al cuadrado por 6 ohms. Y estos 6 ohms se ha calculado cuando se ha hecho esta parte, el cual es de las resistencias equivalentes. Y nos decía que operando toda esta resistencia equivalente nos quedaba 6 ohms. Reemplazándolo dentro de la fórmula de la energía es 6 ohms por el tiempo, que es de 8 horas. Operando todo esto, vamos a decir que la energía que se consume dentro de todo el circuito es de 192 joules. Ahora, otra forma de calcularlo es que la energía que está haciendo por la resistencia 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, sumadas entre todas ellas, tiene que dar el mismo resultado que esta parte. Bien, hasta acá ya sería toda la exposición en tanto a lo que es el análisis de un circuito eléctrico, y con nuestro grupo ya sería hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.